Historias de Medianoche. Introducción: el pueblo de Santa Cruz. En la frontera norte entre México y Estados Unidos, en un rincón olvidado por el tiempo, se encuentra el pequeño pueblo de Santa Cruz. Con apenas 500 habitantes, es un lugar que parece haberse detenido en el tiempo. Sus casas de adobe envejecidas, las calles de tierra que se levantan en remolinos de polvo, y un sol abrasador que castiga sin piedad, crean un ambiente de soledad abrumadora. Los días en Santa Cruz son sofocantes, pero es cuando el sol se oculta y la oscuridad desciende sobre el pueblo que su verdadera naturaleza se revela. Sin farolas que iluminen las calles, solo la luz tenue que se escapa de las ventanas de las casas ofrece algún consuelo. Los habitantes se encierran temprano, temerosos de lo que podría acechar en la noche. A las afueras del pueblo, se extiende un denso bosque que los locales han evitado durante generaciones. Los árboles altos y retorcidos, cuyas ramas parecen garras que se alzan hacia el cielo, crean un laberinto sombrío y misterioso. Incluso durante el día, la luz apenas penetra el dosel de hojas, sumergiendo el bosque en una penumbra perpetua. El suelo está cubierto de hojas secas y musgo, y el aire siempre tiene un aroma a humedad y descomposición. Los sonidos del bosque son cualquier cosa menos reconfortantes, ramas que crujen, susurros del viento que parecen voces, y un aullido lejano que resuena como un lamento. En este entorno aislado y peligroso, una sensación de temor latente se ha apoderado de los habitantes. El miedo se intensifica con cada nuevo amanecer, y la paranoia se extiende como un veneno, haciendo que los pocos que se atreven a salir después del anochecer lo hagan con una sensación de fatalidad inminente. El peligro constante y la creencia de que algo maligno está al acecho, observándolos desde las sombras, ha convertido a Santa Cruz en un lugar donde la desesperación y el terror son los verdaderos gobernantes. Capítulo 1. El retorno de Carlos. Carlos Hernández es un periodista que ha pasado la última década en la gran ciudad, trabajando para un periódico que alguna vez prometió ser su boleto hacia el éxito. Sin embargo, los grandes sueños de Carlos se desvanecieron con el tiempo, y ahora, a sus 30 y tantos años, se encuentra atrapado en la monotonía de cubrir historias sin importancia. Cuando su jefe lo envía a cubrir un pequeño reportaje sobre un pueblo fronterizo que ha sido escenario de extraños eventos, Carlos acepta con pocas expectativas. El viaje hacia Santa Cruz es largo y polvoriento. A medida que se adentra en el desierto, Carlos se siente cada vez más aislado del mundo que conoce. Finalmente, llega al pueblo al atardecer. La vista de las casas de adobe y las calles vacías le provoca un escalofrío que atribuye al cansancio. Sin embargo, algo en el aire le dice que este lugar guarda secretos oscuros. Carlos se dirige a la única posada del pueblo, un pequeño edificio de una sola planta que apenas parece mantener su estructura. Al entrar, es recibido por un anciano que se presenta como Don Emilio. Don Emilio es el dueño de la posada y uno de los pocos habitantes que recuerdan los días en que Santa Cruz no estaba sumido en el miedo. A medida que Carlos se registra, Don Emilio le advierte que no salga de la posada después del anochecer. Carlos, acostumbrado a la superstición de los pueblos pequeños, toma la advertencia con una sonrisa, pero no puede evitar sentir una creciente curiosidad. Esa noche, después de dejar su equipaje en la habitación, se sienta en el comedor de la posada con Don Emilio, decidido a obtener alguna información para su reportaje. Capítulo 2. Las primeras sombras. Don Emilio, a pesar de su edad avanzada, tiene una presencia imponente. Sus ojos, hundidos en un rostro arrugado por el tiempo, tienen una profundidad que Carlos encuentra perturbadora. A medida que conversan, Carlos descubre que Don Emilio tiene una conexión personal con los extraños eventos que han plagado a Santa Cruz durante generaciones. Según Don Emilio, cada 20 o 30 años, el pueblo es atacado por una criatura que los locales llaman el chupacabras. La primera vez que Don Emilio escuchó hablar de la criatura fue cuando era un niño, en la década de 1950. Su abuelo le contaba historias sobre una bestia que acechaba en la oscuridad, atacando al ganado y, a veces, a las personas. Don Emilio describe al chupacabras como una criatura pequeña, pero feroz, con ojos brillantes y colmillos afilados como cuchillas. A lo largo de los años, muchos han intentado capturarla o matarla, pero nadie ha tenido éxito. Los ataques siempre comienzan con la desaparición de algunos animales, seguidos de la muerte de los más vulnerables del pueblo. Entonces, de repente, la criatura desaparece, dejando a todos en un estado de paranoia y miedo. Carlos escucha con atención, tomando notas, pero al mismo tiempo, mantiene un escepticismo natural.
Sin embargo, cuando don Emilio comienza a relatar sus propias experiencias, Carlos siente un escalofrío recorrerle la espalda. Don Emilio cuenta cómo, cuando era joven, él y su familia fueron testigos de un ataque del chupacabras en su propia granja. Aquel fue un día que cambió su vida para siempre. La criatura apareció de la nada y mató a casi todo el ganado en cuestión de minutos. Don Emilio recuerda el pánico y el terror que sintió mientras intentaba proteger a su familia. El ataque fue tan brutal que la familia de don Emilio decidió abandonar la granja y mudarse al pueblo, donde esperaban estar a salvo. A medida que don Emilio describe esos eventos, Carlos empieza a darse cuenta de que este no es un simple reportaje sobre supersticiones rurales. Hay algo más profundo, algo que ha dejado una marca indeleble en los habitantes de Santa Cruz. Antes de retirarse a su habitación, Carlos pregunta si hay alguien más en el pueblo con quien pueda hablar. Don Emilio menciona a una mujer llamada Elena, la veterinaria del pueblo, que recientemente ha comenzado a investigar las muertes de los animales. Según don Emilio, Elena es la única persona en el pueblo que no ha sido consumida por el miedo y que podría tener una visión más racional de los eventos. Carlos decide que visitará a Elena a la mañana siguiente. Sin embargo, mientras se acomoda en su cama esa noche, no puede evitar pensar en las palabras de don Emilio. La oscuridad fuera de su ventana parece más densa de lo habitual, y los ruidos del viento en el bosque cercano suenan como susurros que lo llaman por su nombre. Capítulo 3. Elena y los misterios del bosque. A la mañana siguiente, Carlos se dirige a la clínica veterinaria de Elena. El lugar es pequeño, pero bien cuidado, y cuando Carlos entra, es recibido por una mujer en la cúspide de sus 30 años, con una mirada decidida y una postura que refleja su confianza en sí misma. Elena se muestra reticente al principio, pero Carlos logra convencerla de que su único interés es entender lo que está sucediendo en el pueblo. A medida que conversan, Carlos se da cuenta de que Elena no es como los demás habitantes de Santa Cruz. A diferencia de ellos, que parecen resignados al destino que les ha tocado, Elena está decidida a encontrar respuestas. Elena explica que ha estado investigando las extrañas muertes de animales en el pueblo. Los cuerpos de los animales, en su mayoría ganado, presentan marcas de mordidas inusuales y están completamente drenados de sangre. Lo más extraño, dice, es que no hay signos de lucha o huida, como si los animales hubieran sido atrapados por sorpresa. Carlos pregunta si Elena cree en la existencia del chupacabras, pero ella responde que está más inclinada a encontrar una explicación científica. Sin embargo, admite que algunas cosas no tienen sentido y que empieza a dudar de lo que siempre había considerado cierto. Elena lleva a Carlos a una de las granjas donde ocurrió un ataque reciente. Lo que encuentran es escalofriante: 3 vacas muertas, con marcas de mordidas en el cuello y sin una gota de sangre en sus cuerpos. Elena recoge muestras para analizarlas, pero lo que realmente llama la atención de Carlos es la atmósfera del lugar. A pesar de que es pleno día, el aire se siente pesado y hay una extraña sensación de que están siendo observados. Mientras Carlos y Elena se adentran en el bosque cercano, donde se cree que la criatura se esconde, la tensión crece. El bosque es un lugar antiguo y misterioso, donde la luz del sol apenas penetra. A medida que avanzan, el silencio se vuelve opresivo, y Carlos siente que algo está mal. De repente, un crujido en la maleza los hace detenerse en seco. Ambos apuntan sus linternas hacia el sonido, pero no ven nada. Elena se acerca a un claro en el bosque donde, según los relatos, algunos habitantes han visto al chupacabras. El lugar está cubierto de una extraña vegetación y hay un olor a descomposición en el aire. Mientras examinan el área, Carlos encuentra algo que lo deja helado: una huella en el suelo, más grande de lo que debería ser posible para una criatura tan pequeña como la que describió don Emilio. Elena y Carlos deciden regresar al pueblo antes de que caiga la noche, pero la experiencia los deja inquietos. Carlos empieza a cuestionar si realmente están lidiando con algo que la ciencia puede explicar o si han despertado algo más antiguo y peligroso. Capítulo 4. Los recuerdos de don Emilio. De regreso en la posada, Carlos se encuentra nuevamente con don Emilio, quien lo invita a una copa de mezcal para calmar los nervios. Don Emilio, viendo que Carlos ha comenzado a tomar en serio la amenaza, decide contarle más sobre su conexión personal con el chupacabras. Años atrás, cuando don Emilio era un joven adulto, su familia estuvo involucrada en un evento que marcó el destino del pueblo. Su padre, un hombre profundamente religioso, pero también supersticioso, se vio atraído por las antiguas tradiciones y rituales que los habitantes del pueblo habían practicado en secreto durante generaciones.
Según don Emilio, estos rituales eran una forma de comunicación con los antiguos dioses y espíritus que, según creían, protegían al pueblo de fuerzas oscuras. Una noche, el padre de don Emilio y algunos otros habitantes realizaron un ritual en el bosque, buscando proteger al pueblo de una mala cosecha. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. En lugar de apaciguar a los espíritus, despertaron a una fuerza que había estado dormida durante siglos, el chupacabras. Esa misma noche, los ataques comenzaron y el pueblo fue sumido en el caos. Don Emilio recuerda cómo su padre, consumido por la culpa, intentó detener a la criatura realizando otro ritual, pero fue demasiado tarde. El chupacabras había sido desatado, y nada podía detenerlo. Don Emilio ha vivido con la culpa de esos eventos toda su vida, sabiendo que su familia tuvo un papel en la liberación de la criatura. Sin embargo, nunca ha hablado de esto con nadie fuera del pueblo, temiendo que los forasteros no entenderían la gravedad de la situación. Carlos, profundamente afectado por la historia de don Emilio, comienza a darse cuenta de que está lidiando con algo más grande de lo que había imaginado. Las historias sobre el chupacabras no son solo supersticiones, son advertencias de un peligro real y cíclico que ha azotado al pueblo durante generaciones. Capítulo 5. La noche más larga. Con la información que ha obtenido, Carlos decide que debe permanecer en Santa Cruz el tiempo suficiente para entender qué está ocurriendo. Sin embargo, la situación en el pueblo se vuelve cada vez más tensa. Los ataques del chupacabra se vuelven más frecuentes y los habitantes comienzan a sospechar unos de otros. Creen que alguien en el pueblo podría estar invocando a la criatura o protegiéndola. La paranoia se apodera de Santa Cruz, y Carlos y Elena, siendo forasteros, se convierten en el foco de las sospechas. Los habitantes comienzan a mirarlos con desconfianza, y algunos incluso sugieren que deberían abandonar el pueblo antes de que algo peor suceda. A pesar de las advertencias, Carlos y Elena deciden continuar con su investigación. Una noche, junto con don Emilio y algunos hombres del pueblo, organizan una patrulla para vigilar el bosque. El ambiente es tenso, y la oscuridad parece más densa que nunca. A medida que avanzan por los senderos, el sonido de las ramas crujientes y los susurros del viento los pone al borde del pánico. De repente, uno de los hombres escucha un crujido en la maleza. Todos apuntan sus linternas hacia el sonido, pero no ven nada. Sin embargo, la sensación de ser observados es abrumadora. Continúan avanzando, pero el miedo se convierte en pánico cuando los árboles alrededor de ellos comienzan a agitarse violentamente, como si algo grande estuviera moviéndose a través del bosque a una velocidad increíble. La patrulla se dispersa en el caos, y Carlos y Elena apenas logran regresar a la posada con don Emilio. Esa noche, ninguno de ellos puede dormir. El peligro es real, y la criatura está cada vez más cerca. Capítulo 6. El ataque final. El clima en el pueblo se vuelve aún más sombrío. Los ataques del chupacabra son más violentos y cercanos, y la desesperación se apodera de los habitantes. Carlos y Elena saben que deben actuar rápido si quieren evitar una tragedia mayor. Deciden regresar al bosque, esta vez equipados con cámaras y otros dispositivos para documentar cualquier evidencia de la criatura. Don Emilio, a pesar de su edad, insiste en acompañarlos. Sabe que la única forma de detener al chupacabras es enfrentarlo directamente y realizar el antiguo ritual que podría devolverlo a su letargo. El bosque está en silencio cuando entran, un silencio que es más aterrador que cualquier ruido. Avanzan hacia el claro donde antes encontraron las huellas y comienzan a preparar el ritual. Don Emilio recita antiguas palabras en un idioma que ni siquiera Carlos ni Elena reconocen. De repente, el aire se vuelve frío y una neblina espesa comienza a rodearlos. Carlos enciende su cámara justo cuando algo se mueve entre los árboles. Los tres se quedan inmóviles mientras una figura emerge de la oscuridad. Es el chupacabras, más grande y aterrador de lo que habían imaginado. La criatura los observa con ojos brillantes y un gruñido bajo emana de su garganta. Carlos, paralizado por el miedo, apenas puede mantener la cámara firme. Elena retrocede lentamente, tratando de no provocar a la bestia. Don Emilio, por su parte, continúa con el ritual, aunque su voz tiembla. El chupacabra se lanza hacia ellos con una velocidad increíble. Carlos, en un acto desesperado, arroja una piedra hacia la criatura, desviando su atención por un segundo crucial. Esto le da a don Emilio el tiempo suficiente para completar el ritual. Justo cuando la criatura está a punto de atacarlos, un fuerte estruendo sacude el bosque y una ráfaga de viento los rodea.
El chupacabra se detiene en seco, y un grito aterrador emerge de su boca antes de desaparecer en la neblina, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que sigue es absoluto. Epílogo, el precio del conocimiento. De vuelta en el pueblo, Carlos y Elena se encuentran con los habitantes que han estado esperando ansiosamente su regreso. Al enterarse de que el chupacabras ha sido derrotado, la tensión en el pueblo se disipa, aunque el miedo y la paranoia dejan cicatrices profundas. Carlos regresa a la ciudad con su reportaje completo, pero las experiencias en Santa Cruz lo han cambiado para siempre. Sabe que el mundo es mucho más oscuro y complejo de lo que había imaginado, y aunque ha capturado la historia de su vida, no puede evitar sentirse inquieto. Elena, por su parte, decide quedarse en Santa Cruz, sintiendo que su lugar está allí, protegiendo a los habitantes de futuros peligros. Sin embargo, los eventos que ha presenciado la han dejado con más preguntas que respuestas y un temor persistente de que algún día el chupacabras pueda regresar. Don Emilio, habiendo cumplido su propósito, se retira a su hogar, sabiendo que ha redimido los errores del pasado. Pero en el fondo de su corazón, sabe que el mal nunca desaparece por completo, solo se esconde en las sombras, esperando su momento para regresar. Y así, mientras el sol se oculta una vez más sobre el pueblo de Santa Cruz, el viento susurra a través de las calles desiertas, llevando consigo un eco de la bestia que una vez aterrorizó a la región. El chupacabras puede haber sido vencido, pero su leyenda, y el miedo que provoca, vivirán para siempre. Introducción, la llegada de las sombras. En la frontera entre México y Texas, un pequeño pueblo llamado El Refugio se ha mantenido apartado del resto del mundo. Con menos de 200 habitantes, la vida aquí es sencilla, marcada por la dura labor en el campo y una profunda fe en lo sobrenatural. Sin embargo, la paz de este lugar remoto se ve amenazada cuando, una noche de luna llena, comienzan a suceder extraños sucesos. Todo comenzó con el hallazgo de ganado muerto en los pastizales. Los cuerpos de las vacas, cabras y ovejas estaban completamente drenados de sangre, con 2 pequeñas perforaciones en sus cuellos. Los lugareños, acostumbrados a los peligros del desierto, comenzaron a murmurar sobre el chupacabras, una criatura que, según la leyenda, se alimenta de la sangre de los animales y, en ocasiones, de los humanos. El miedo se esparció rápidamente por el refugio, como un incendio en la maleza. Nadie se atrevía a salir de sus casas después del anochecer, y los niños no se dejaban solos ni un momento. Los habitantes se reunían en la iglesia, buscando consuelo en la oración, pero la inquietud seguía latente. Había algo oscuro en el aire, algo que ningún rezo podía disipar. Capítulo 1. Los forasteros. Una mañana, justo cuando el sol comenzaba a asomar sobre el horizonte, 2 extraños llegaron al pueblo. Uno era un hombre alto y robusto, con una barba descuidada y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. Su nombre era Miguel, un cazador de leyendas que había viajado por todo México buscando criaturas como el chupacabras. La otra era Sofía, una joven arqueóloga apasionada por los mitos y las historias antiguas. A diferencia de Miguel, que parecía haber sido esculpido por la vida en el desierto, Sofía era más delicada, con un aire de academia que contrastaba con la rudeza del lugar. Los forasteros se alojaron en la única posada del pueblo, un pequeño edificio de adobe que había visto mejores días. Desde el primer momento, los habitantes del refugio los observaron con recelo. No confiaban en nadie que viniera de fuera, especialmente en tiempos tan oscuros. Sin embargo, cuando los forasteros comenzaron a preguntar por los animales muertos, y se ofrecieron a ayudar a investigar, algunos empezaron a verlos como una esperanza. Don Alberto, el anciano del pueblo y dueño de la posada, les habló sobre las extrañas muertes que habían ocurrido en las últimas semanas. Miguel, quien había escuchado historias similares en otras regiones, comenzó a sospechar que no estaban lidiando con un simple mito. Sofía, por su parte, estaba intrigada por la posibilidad de que el chupacabras pudiera ser algo más que una leyenda, quizás un animal desconocido o una criatura antigua que había sido olvidada por la historia. Capítulo 2. El rastro en el desierto. Miguel y Sofía, acompañados por don Alberto, decidieron seguir el rastro del chupacabras. Se adentraron en el desierto, un lugar hostil y peligroso, donde el calor era sofocante durante el día y el frío penetrante durante la noche. A medida que avanzaban, encontraron más cuerpos de animales, todos con las mismas marcas en el cuello y completamente desangrados. En uno de los lugares de los ataques, Miguel encontró algo extraño, una huella en la arena, más grande de lo que esperaba para un animal pequeño.
Las garras que habían dejado la marca eran afiladas y profundas, como si la criatura hubiera estado cazando con furia. Sofía, al examinar la huella, se dio cuenta de que no coincidía con ninguna criatura conocida. Su interés creció aún más, convencida de que estaban a punto de descubrir algo importante. Esa noche acamparon cerca de un oasis, un pequeño refugio en medio del desierto donde podían reponer agua y descansar. Mientras Miguel vigilaba, escuchó un ruido en la distancia, un sonido que no había escuchado antes en sus viajes. Era un gruñido bajo, gutural, que resonaba en la oscuridad. Se levantó, con la escopeta en mano, y comenzó a avanzar lentamente hacia el origen del sonido. Sofía, despertada por la falta de Miguel, lo siguió con cautela. No quería perderse la oportunidad de ver al chupacabras, aunque sabía que el peligro era real. Ambos se adentraron en la oscuridad del desierto, donde la luna apenas iluminaba el camino. A medida que se acercaban, el gruñido se hizo más fuerte, y de repente, un par de ojos rojos brillaron entre la maleza. Capítulo 3. El encuentro. Miguel apuntó su escopeta hacia los ojos, pero antes de que pudiera disparar, la criatura se lanzó sobre él con una velocidad increíble. Era más pequeña de lo que había imaginado, pero su fuerza y agilidad eran sorprendentes. La criatura esquivó el disparo y se abalanzó sobre Miguel, derribándolo al suelo. Sofía, armada solo con una linterna, se quedó paralizada por el miedo. En el último momento, Miguel logró defenderse, utilizando la culata de la escopeta para golpear a la criatura. Esta soltó un chillido agudo y retrocedió, dándoles un breve respiro. Sofía reaccionó y lanzó la linterna hacia la bestia, que pareció molestarse por la luz brillante. La criatura desapareció en la oscuridad del desierto, dejando a Miguel y Sofía respirando con dificultad. Miguel estaba herido, con rasguños profundos en el brazo y el pecho, pero agradecido de haber salido vivo del encuentro. Sabía que lo que habían visto no era un simple animal salvaje, era algo más antiguo y peligroso. Sofía, aunque aterrada, estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad. Capítulo 4. Las sombras del pasado. De regreso en el pueblo, Sofía comenzó a investigar en la pequeña biblioteca de la iglesia, buscando información sobre el chupacabras. Encontró antiguos escritos y leyendas que hablaban de una criatura que había sido venerada y temida por las tribus indígenas de la región. Según los textos, el chupacabras no era una simple bestia, sino una especie de guardián espíritu que había sido despertado por algún evento desconocido. Mientras tanto, Miguel trataba de recuperarse de sus heridas, pero no podía quitarse de la mente la imagen de la criatura. Sabía que tendrían que enfrentarse de nuevo a ella, y que la próxima vez podrían no tener tanta suerte. Don Alberto, al enterarse de lo ocurrido, les contó sobre un antiguo ritual que, según las leyendas, podría apaciguar al chupacabras. Sin embargo, para realizarlo, necesitarían ciertos objetos sagrados que se encontraban en una cueva oculta en las montañas cercanas. Miguel y Sofía, a pesar del peligro, decidieron seguir adelante. No podían abandonar a los habitantes del refugio a su suerte. Se prepararon para una última expedición, sabiendo que podría ser su última oportunidad de detener a la criatura. Capítulo 5. La cueva del silencio. La cueva estaba escondida en lo profundo de las montañas, un lugar donde pocos se atrevían a ir. El camino era traicionero, lleno de rocas sueltas y precipicios. Cuando finalmente llegaron a la entrada, sintieron una sensación de temor y reverencia. La cueva parecía absorber el sonido, haciendo que todo a su alrededor se sintiera inquietantemente silencioso. Dentro de la cueva, encontraron antiguos petroglifos que representaban al chupacabras, junto con símbolos que no podían descifrar. En el centro de la cueva, hallaron un altar cubierto de polvo, sobre el cual yacían los objetos sagrados, un colgante de jade, un cuchillo de obsidiana y un cuenco de cerámica. Miguel tomó los objetos con cuidado, sintiendo que habían sido colocados allí con un propósito específico. Sofía, mientras tanto, intentó grabar todo con su cámara, pero la batería se agotó inexplicablemente en medio de la filmación. Algo en la cueva no quería ser documentado. Cuando salieron de la cueva, el sol estaba comenzando a ponerse. Sabían que el chupacabras aparecería esa noche, y que tendrían que estar preparados. Capítulo 6. El ritual del ocaso. De regreso en el pueblo, Miguel y Sofía comenzaron a preparar el ritual. Don Alberto los ayudó a reunir a los habitantes en la iglesia, explicándoles lo que debía hacerse. El miedo era palpable, pero todos sabían que no había otra opción. El ritual debía realizarse en el centro del pueblo, justo cuando la luna alcanzara su punto más alto.
Miguel y Sofía se colocaron alrededor del altar improvisado, con los objetos sagrados dispuestos cuidadosamente. Don Alberto comenzó a recitar las palabras del antiguo ritual, invocando a los espíritus protectores de la tierra. El aire se volvió frío, y una neblina comenzó a rodear el pueblo. Los habitantes, rezando en silencio, miraban con aprensión hacia la oscuridad. De repente, se escuchó el mismo gruñido gutural que Miguel había oído en el desierto, seguido por el sonido de algo grande moviéndose entre las sombras. El chupacabras apareció, más imponente que antes, sus ojos rojos brillando con furia. Se abalanzó hacia el altar, pero fue detenido por una fuerza invisible, como si los objetos sagrados estuvieran protegiendo a Miguel y Sofía. Don Alberto continuó con el ritual, su voz firme a pesar del terror. La criatura, incapaz de avanzar, comenzó a emitir un chillido desgarrador, que resonó por todo el pueblo. Miguel, con el cuchillo de obsidiana en mano, se acercó al altar, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Con un movimiento rápido, cortó su mano y dejó que su sangre cayera en el cuenco de cerámica. La tierra tembló bajo sus pies, y la criatura pareció retroceder, como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. Sofía, con el colgante de jade en mano, lo sostuvo en alto, mientras la luz de la luna lo hacía brillar con intensidad. El chupacabras lanzó un último chillido, y luego desapareció en la neblina, dejando atrás solo el eco de su furia. El pueblo quedó en silencio, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Epílogo, el amanecer de un nuevo día. Con la llegada del amanecer, la neblina comenzó a disiparse, y el pueblo del refugio volvió a la vida. Los habitantes, aunque exhaustos, estaban agradecidos de haber sobrevivido. Miguel y Sofía, aún temblando por la experiencia, se abrazaron, sabiendo que habían enfrentado algo más grande de lo que jamás habrían imaginado. Decidieron quedarse en el refugio por un tiempo, para ayudar a los habitantes a reconstruir lo que se había perdido. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que su lucha no había terminado. El chupacabras podría haber sido derrotado por ahora, pero la oscuridad que lo había traído al mundo seguía latente. La leyenda del chupacabras continuaría, pero esta vez, con una advertencia: aquellos que juegan con fuerzas que no comprenden, deben estar preparados para enfrentar las consecuencias.